a un par de días del retorno de Juan Orlando Hernández. Qué triste Honduras. Muchas cosas dan tristeza. Pero considero que es importante reflexionar aún en medio de la tristeza, aún en medio de la decepción, porque ha sido una gran decepción, una lucha por sacar a la narcodictadura que impulsó Juan Orlando Hernández, donde hubo muchas vidas perdidas, donde se vio la corrupción más grande que ha habido en la historia de este país. Y hoy a Honduras le tiran la basura de regreso. Y está bien, pues. Eh, pero quiero decir que esta reflexión que voy a hacer la comenzaré de una forma que quizás no entienda uno. Las recientes declaraciones en el gobierno de Nicaragua, en las que asombrosamente afirmó la cara del Estado de Nicaragua, el representante máximo de ese gobierno, afirmó que en Nicaragua no volverían a haber elecciones. En medio de todo este momento que vive Honduras, lo que dice un país vecino llega aquí fácilmente. Todo esto nos invita a reflexionar en la democracia y en el rumbo que cada país decide tomar para sí mismo. Yo he reflexionado en una diferencia que considero fundamental hacerla, porque es justo hacerla. Porque aquí en Honduras el liderazgo de Libre construyó un proyecto político durante más de una década de movilizaciones, de organización, donde se derramó mucha sangre, donde se perdieron muchas vidas, porque luchábamos contra un régimen antidemocrático, contra un régimen violento, tramposo, mañoso, y la población dio cátedra, verdaderamente. Dio cátedra de su templanza, de su paciencia, de su resistencia y resiliencia. Y yo creo que hoy vale la pena aplaudirle a ese pueblo. Aplaudirle a ese pueblo porque salvó, aunque sea por un momento, salvó al país. Y es importante decir que no solo fue el Partido Libre donde nació realmente la expresión y movilización popular, que luego fue acompañada por otros sectores que al principio cuestionaron mucho a Libre sobre esas movilizaciones, pero luego se unieron a las mismas. Y desde las calles construimos el triunfo y construimos una victoria para el pueblo, donde el pueblo salvó al pueblo. Todo eso que vimos, todas esas luchas que vivimos y que formamos parte de ellas porque allá anduvimos, que siempre habían personas que querían dividir siempre de aquellos discursos y respetando las individualidades y respetando la diversidad que obviamente formaba esa gran movilización y el irrespeto a eso pretendió por momentos destruir ese movimiento, esas movilizaciones. Pero luego se hicieron varios pactos políticos y sociales donde dijeron, bueno, somos diferentes. Hay diferencias, hay diferencias irreconciliables entre nosotros, pero hay que unirnos para un bien mayor. Y efectivamente se dio eso. Ese proceso de muchos años y de mucho esfuerzo culminó con una victoria electoral contundente, la más amplia registrada en la historia democrática del país, al menos a la fecha. Esa victoria la encabezó el Partido Libre con la primera mujer presidenta, Xiomara Castro. Honduras es un país difícil. El pueblo hondureño es un pueblo difícil. Pero aún con lo difícil y con los cuestionamientos que un sector tenga, los reclamos que unas personas tengan hacia otro, es importante entender que cada quien es como es. Y
lo que nos ha enseñado la historia es que realmente, si no aprendemos a llevarnos, no habrá triunfo del bien sobre el mal. Y debemos de aprender a respetarnos entre todos nuestras diferencias, porque realmente en las diferencias está la grandeza de un pueblo. Y quiero retomar esto del Partido Libre y esta comparación que definitivamente no puede compararse en un 100%, pero yo siento que es justo decirlo, que desde el Partido Libre, al momento de las elecciones, se denunciaron con firmeza las irregularidades del proceso, como siempre se ha hecho, como siempre Libre ha denunciado, porque realmente Libre en esa estructura, en ese ente electoral, siempre fue minoría. Libre nunca ha ejercido la presidencia de un ente electoral durante elecciones. Eso hace que realmente la responsabilidad de Libre ha sido menor. Y aunque a veces convenga, pero también uno queda preguntándose qué hubiera pasado si hubiera respetado más la democracia de Honduras. Eso estoy seguro que hubiera pasado. Y lo digo con toda certeza porque el ejemplo de Libre ha sido ese. Y menciono Nicaragua y menciono Honduras porque eh, algunos tal vez no lo entiendan cómo voy a hacer esta reflexión, pero a otros les puede disgustar y está bien. Pero expresarme. Permítanme expresarme un momento, porque Libre denunció todas las irregularidades del proceso electoral. Decían otra cosa quizás sus adversarios, pero luego encontraron que sí, las denuncias tenían pie y tenían fundamento. Y cuando llegó el momento de tomar decisiones, a pesar de muchas voces, a pesar de cualquier cosa, el liderazgo de Libre dijo que toda transición de gobierno debía de realizarse en el marco de la Constitución. Y no olvido las palabras de la presidenta de la República, Xiomara Castro, que era la representante no solo del gobierno, no solo la cara del gobierno, la cara del Estado, la cara de la ley en ese momento y la cara de Libre también. Y en medio de incertidumbres que querían formarse, sus palabras siempre fueron de rectitud y claridad. Ni un día más, ni un día menos de lo que dice la Constitución estaré en la presidencia, decía la presidenta. Reafirmando muchas cosas, reafirmando el respeto a la Constitución, reafirmando el respeto a la democracia, reafirmando el respeto a la sensatez, reafirmando el respeto a la prudencia. Y eso me parece importante traerlo en este momento a la memoria, porque aquí hay una memoria corta. Aquí muchas veces se olvidan muchas cosas rápido porque quizá, creo yo, que por tanta noticia, el bombardeo en la mente de la gente es demasiado. Tiene que olvidar porque es demasiada cosa la que pasa en este país. Justamente ayer denunciábamos cómo estaba una diputada liberal avalando la reelección ilegal del Partido Nacional. Eso fue increíble verlo, pero así es. Y por favor que no se me malinterprete, porque no quiero que esta opinión o esta reflexión, mejor dicho, se tome por el lado que no es. Soy un firme defensor de la autodeterminación de los pueblos, un firme defensor de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Yo creo que es difícil respaldar a alguien que te digan que hay que eliminar la competencia electoral, como recién pasó en Nicaragua y como lo hemos visto en alguna medida aquí en Honduras en estos meses, donde buscan desaparecer, destruir por completo la competencia electoral que es el Partido Libre, negándole todo tipo de espacios. Y fíjense qué curioso que Libre, a pesar de que el Partido Liberal siempre obtuvo 300,000 votos y una votación baja, Libre siempre respetó esa minoría. Aunque desde las elecciones del 2013 Libre se convirtió en la segunda fuerza política del país y la primera fuerza política de oposición, reconocíamos en los liberales sus derechos políticos.
no hubo nunca un pronunciamiento para sacar a los liberales de algún espacio, como ahora sí lo están haciendo con Libre. Y eso que Libre ha demostrado tener ahorita más votación de lo que por más de una década obtuvo el Partido Liberal. Y así se comportó Libre, con respeto y con prudencia. Aunque teníamos adversarios, aunque se señalaba con vehemencia y con fuerza acuerdos del bipartidismo que iban en contra de los intereses de las mayorías y del pueblo hondureño, pero nunca se vino a irrespetar sus derechos políticos ni sus espacios que, aunque sean minorías, siempre tuvieron. Hoy, ¿por qué a Libre se los quieren negar? ¿Por qué a Libre lo quieren sacar y desaparecer? Eso no es correcto y no deberían de estarlo haciendo, señores del Partido Liberal y señores del Partido Nacional, que se aprestan hoy a recibir a un convicto de narcotráfico. Y fíjense bien cómo es la historia, que el triunfo electoral de Libre, en alianza con varios sectores, fue tan grande que no dio chance de duda a nada. Ni siquiera el Partido Nacional pudo hacer nada al respecto. A pocos días del retorno de el capo convicto, es importante decir que no sabemos lo que viene para Honduras de aquí en adelante. No sabemos si la historia va a cambiar después, pero considero que es importante decir que el futuro de Honduras no se va nunca a reconstruir con debilitamientos a la democracia, con profundizar la desconfianza en la población. Lo que debe importar es que defendamos todos la democracia en Honduras. Y no hablando de esa democracia pajera, que algunos de los más grandes violadores de la democracia se ponen y se llenan sus labios hablando de que son defensores de la democracia, porque el cinismo también aquí predomina muchas veces. Y creo que me he extendido ya mucho, pero quiero cerrar este momento con un llamado a la unidad de la población, porque vienen momentos difíciles. Si ustedes observan, todo se ha regresado a como estaba antes de que el pueblo se uniera. Y yo creo que es importante verlo, entenderlo, para salvar el país, para que las generaciones futuras que van a heredar este país no hereden algo peor de lo que nosotros heredamos. Eso es lo que vale la pena de todo esto, defender el futuro. El capo viene, señores, este domingo. Están celebrando muchos. Están contando otra historia que no fue la que todos sabemos que pasó. Y están creyendo, diría yo, celebrando, cantando victoria antes, muy antes. Porque en Estados Unidos hay una división y una polarización peor que la nuestra, creo yo. Y allá la política es muy diferente a la nuestra. Yo creo que allá, señores, pueden cambiar las cosas. Pueden cambiar las cosas a partir de noviembre. Y nada está escrito en piedra todavía, señores. Ni el regreso de Juan Orlando, ni los próximos gobiernos. El pueblo debe de unirse en defensa de sí mismo, de su propia existencia, de su propio bienestar. Hay que encontrar esa unidad. Porque viene el capo, señores, y eso ya sabemos lo que significa para Honduras. Podrán tener momentáneamente sus representantes, las élites, pero las mayorías son del pueblo. Y los pueblos siempre vuelven, siempre retornan. Y entre más despierten los pueblos, el regreso se irá profundizando más. Feliz viernes.